Durante la primera fase del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, se estatizaron las industrias y las telecomunicaciones. También implementaron distintas reformas por el presidente de ese entonces, Juan Velasco Alvarado, con el fin de beneficiar al país junto a sus habitantes. No obstante, hay una reforma en particular que en vez de traer beneficios, dejó un número de conflictos con el paso de los años, siendo esta la reforma agraria, el cual es un conjunto de medidas políticas, económicas y sociales con el objetivo de liberar al campesino de su condición y su servidumbre. Sin embargo, este gobierno tenía como fin expropiar las tierras de los campesinos para que ellos lo administren de forma cooperativa. Debido a esto, surge la controversia si en realidad la reforma agraria fue beneficiosa para el Perú, y desde nuestra perspectiva, opinamos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el país. A continuación, presentaremos argumentos para defender nuestra postura planteada. La reforma agraria no fue beneficiosa, ya que los indicadores de bienestar bajaron considerablemente en el país y pasamos a ser uno de los 3 países con mayor tasa de desnutrición. Asimismo, uno de los objetivos era mejorar el nivel de vida del campesino, y a pesar de que al comienzo parecía beneficioso, empeoró enormemente para el final de la reforma. Por ejemplo, la canasta que antes podía ser más asequible realizando menos horas de trabajo, en un par de años equivalía a más horas de trabajo. Por ello, significó un retroceso para el sector agropecuario peruano, ya que convirtió el 56% de las haciendas en empresas asociativas o cooperativas que fracasaron rápidamente. Estas empresas fracasaron rápidamente y terminaron siendo parceladas o abandonadas. Tras la reforma agraria, que tomó 30 años, es decir, una generación, se tardó tanto tiempo en recuperar el PBI capital de 1968. Y todavía hoy en día tenemos 2 millones de unidades agrícolas de menos de 2 hectáreas improductivas por herencia de Velasco. Hubo reformas agrarias socialistas que distribuían la tierra a los campesinos, donde se incluyeron mecanismos como colectivización del trabajo, de los medios de producción y la nacionalización de la tierra. Utilizaron las tierras solo para explotación y ganancia, causando altos niveles de pobreza, de la enorme desigualdad social. Solo atendían los intereses del capital, en especial pues de empresas transnacionales, que pasaron a controlar los mercados agrícolas y la producción. Eso provocó un aumento de campesinos sin tierra y la desaparición de los pequeños y medianos propietarios que pues ya no encuentran más en la agricultura una alternativa económica ni viable para el progreso económico y social de sus familias y de sus comunidades. Hablando del lado político, se podría considerar que la reforma agraria no fue del todo beneficiosa para el Perú. Esto debido a que ocurrieron diversos hechos de los cuales hicieron que toda esta reforma terminara en una polarización política, ya sea por diferencias de intereses o conflictos sociales. Además, la expropiación de tierras de los campesinos crearon como una especie de tensiones en los mismos dueños de las grandes hectáreas de explotación agraria. Y a su vez, las diferencias ideológicas fueron las que causaron dicha polarización. Esta última palabra, polarización, fue la que afectó considerablemente la estabilidad política del Perú, generando violencia en distintas partes del país. Adicionalmente a esto, cabe resaltar que también hubo o se presentó una represión política, la cual se utilizó para silenciar la oposición y consolidar el país. No obstante, fue el mismo régimen militar quien arrestaría arbitrariamente a políticos que se negaban a las políticas gubernamentales. En conclusión, la reforma agraria implementada en Perú durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas liderada por el general Juan Velasco Alvarado no fue beneficiosa para el país. La estatización y expropiación de tierras, el fracaso de las empresas cooperativas, el empeoramiento de las indicaciones de bienestar y la falta de logro de desarrollo rural son evidencias de su impacto negativo. La reforma agraria no logró sus objetivos de mejorar la situación de los campesinos y el desarrollo rural. A pesar de la redistribución de tierras, no se realizaron los esfuerzos necesarios para garantizar la viabilidad de la pequeña agricultura en un contexto de liberación
de mercados. Esto resultó en un retroceso económico y social para el país, con indicadores de bienestar en declive y un sector agropecuario debilitado. En resumen, la reforma agraria de Perú no cumplió con las expectativas de beneficiarios al país y a sus habitantes. Sus consecuencias negativas, como el aumento de la desnutrición, el fracaso de las cooperativas agrícolas y el deterioro del nivel de vida de los campesinos. La situación, como una medida que no logró los resultados esperados y que dejó un legado de conflictos y dificultades en el sector agrario peruano.